aquí mi Biblia en español. Para los que hablan inglés, pueden leer ahí en inglés. Y vamos a leer y vemos lo que la palabra de Dios dice aquí. Empezando verso 1. Starting verse 1 says, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Firarot, entre Migdol y la mar hacia Balsefón. Delante de él asentarás el campo junto a la mar. Verso 3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y verso 5, seguimos, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto, como el pueblo se oía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, hablando el Faraón, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Imagínense, hermano, 600 carros. Y dice, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón. Aquí tenía un propósito el Señor que estaba haciendo, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es importante entender esto, lo que dice aquí en verso 8. Y endureció el Señor el corazón del Faraón. Ahí está obrando el Señor. Él está endureciendo el corazón del Faraón. Verso 8, verse 8. Y dice, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido, no salían a sus mismas manos. Dice, salieron con ¿qué? Con mano poderosa. ¿A quién refiere? A nuestro Dios. Con el poder de Dios salieron. No era porque salieron a su propia fuerza o su propia protección, pero a la mano del Señor. Dice, y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronles asentando el campo junto a la mar, al lado de Filarot, delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, aquí dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel al Señor. Y verso 11, imagínense, hermanos, si usted se pone en una situación que está entre la pared y la espada, como dicen, ¿qué opción va a tener usted? ¿Qué hacer en esa situación? ¿Qué va a hacer? Me ha pasado, quizás a usted. ¿Y qué hacemos, hermanos? Pues clamamos al Señor. Decimos, Señor, ya no hay otra opción, voy a clamarte a ti, ayúdame. Pero aquí que dice en este verso 11, ¿qué hicieron los hijos de Israel? Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado? ¿Para qué muramos en el desierto? Preguntaron a Moisés, ¿por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No clamaron al Señor, no vieron su situación, dijeron, vamos a clamar al Señor. No, murmuraron de lo que el Señor había hecho, estando ahí en el desierto donde el Señor los movía, y los dejó ¿qué? Entre el mar y entre el Faraón. Qué tremendo. Tomen sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios y seguimos leyendo. We read here the scripture of the story in verse 14 of what happened to the people of Israel. It says that Moses was working with them and they were moving, but the Lord put them in a place between the sea and the Pharaoh. And what does it say? That the Lord he said that he was going to harden the heart of the Pharaoh so that he could be glorified through this. And so he put them in a position that they had one option, was to call out to the Lord. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que el Señor hizo esto que leemos aquí? Que los puso en esta situación a nuestros hermanos judíos, sacándolos de esto. Y hemos estudiado y hemos escuchado y hemos entendido, ¿verdad? Que aquí vemos aquí por lo que murmuraron nuestros hermanos, que el Señor los hizo libres, los sacó de Egipcio.
Pero ¿qué pasó con nuestros hermanos? Lo podemos ver en esto que le preguntaron a Moisés. ¿Qué hizo el Señor con un propósito? Porque Él los hizo libres de esclavitud, pero ellos en su corazón todavía tenían Egipto ahí en el corazón. Ellos se recordaban, en Egipto teníamos casa, teníamos techo donde dormir, teníamos comida, teníamos trabajo. Aunque fueron maltratados, golpeados, esclavos, pero decían, pero estábamos ahí. Y eso es lo que pasa con muchos hoy en día, hermanos. ¿Cómo se conecta uno con eso? Porque muchos van a decir, ¿y qué? ¿Cómo nos conectamos con esto? ¿A nosotros dónde nos toca? Sigue pasando hoy en día esto con los mismos hijos de Dios. Porque hay muchos que el Señor los ha hecho libres de muchas cosas. Alcoholismo, drogadicción, pornografía, muchas cosas que el Señor los ha sacado. Pero en su corazón todavía tienen ese deseo. No han aprendido a vivir libres con el amor de Dios. Todavía están agarrados en una forma. Y es lo mismo que hoy pasa, así como les pasó a los hermanos judíos. Decía, sí, yo estaba en una mala situación, éramos esclavos, teníamos problemas, nos maltrataban, pero teníamos casa, teníamos cama, teníamos dinero, aunque ¿y qué hace? Los víctimas después dicen, en vez de decirle al que me está haciendo esto mal, en vez de decirle, ¿por qué me hace eso? Dicen, gracias. Porque en la mente cambia el entendimiento, están en una confusión, creen, así debo de estar. Y así muchos hijos de Dios creen, así debemos de estar esclavos todavía a las cosas del mundo. Y no han aprendido todavía a vivir en libertad de parte del Señor. Hay muchos que el Señor los ha sacado de Egipto, por decir la palabra, de lo que vivían antes, pero todavía quieren regresar. Y así vemos aquí el pueblo de Dios. Ahí están los hermanos. ¿Qué dice el verso 11? Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? En vez de clamar al Señor y decir, Señor, si ya nos viste por toda la pestilencia, ¿qué mandó el Egipto? ¿Cuántas plagas mandó el Señor al faraón en Egipto? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántas? 10. Y aún así vieron lo que el Señor hizo y todavía ahí murmuraron. Pues nos trajiste acá nomás para morir, pues nos hubieras dejado allá. En vez de decir, pues vamos a clamarle al Señor porque hemos visto sus milagros, ¿por qué Él no puede aquí salvarnos? No. Luego dijeron, Señor, ¿por qué nos sacaste acá? Mira nuestra situación a cómo estamos. Y verso 11 sigue y dice, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Le dijeron a Moisés, le preguntan, que nos has sacado de Egipto. Y verso dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Imagínense, hermanos, todavía, después de lo que el Señor había hecho, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Preferían vivir como esclavos que ser libres en el desierto. Así pensaban los hermanos judíos. Qué tremendo. Si hoy en día el Señor nos da la opción a nosotros, prefieres seguir en tus vicios, en tu vida mala, en tus adicciones, en tus malos pensamientos, en tu pecado, en lo que sea, en tus necesidades, o quieres que yo te haga libre, pero vas a salir de ahí. Muchos van a decir, no, pues aquí estoy confortable, pues batallo, pues no me gusta y esto está mal en mi vida, pero pues aquí estoy. Muchos cristianos van a preferir, aquí me quedo. Así les dijo aquí el pueblo a Moisés, así le dijeron. Verso 13. Y Moisés le dijo al pueblo, aquí la voz de Dios, no temáis, estad quedos y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veráis. Qué tremendo. ¿Qué le dice? Manténganse firmes, no temáis, estad firmes en el Señor. Así les dice Moisés, y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre veráis. They asked Moses, why did you bring us out of Egypt? We were there, we were comfortable, we were slaves, but at least we would have been able rather to stick there being slaves than come out here to the desert to die. How terrible. They had freedom. They were finally free of being slaves to the Pharaoh, and yet they still preferred, let me stay
as a slave. Tremendous. But that same mentality exists today in a lot of Christianity. They still want to, their mindset and their heart is still in the person they were before the Lord freed them and brought them out of darkness. They want to remain there. I was comfortable. Yeah, I was bad. Yeah, I had addictions. Yeah, I had problems. Yeah, I had this, that. I was wrong. I was walking in the wrong path. But at least I was comfortable there. This is what the people of Israel told Moses. We rather would have preferred to stay as slaves than to come out, die here. I remember a story. One time I went and I was visiting a prison over there in Colorado. And I spoke to this older prisoner that was there. And he had been there for many years. Many years he had been in prison. And finally they had given him a date of release date that he was finally going to be freed. And I told him, congratulations, that's good. Praise the Lord. Isn't that a blessing from the Lord? You finally, after all these years, you're finally going to be free from this prison. And you know what he responded to me? He said, but I don't want to go. I was like shocked. Why? You're in prison. You're in a prison. You're behind bars. You can't go out. You can't see the world. You can't see your family. You can't. And he goes, I've been here so many years. I don't know what else. What would I do out there? I have my schedule. I get up at a certain time. I go walk the yard. I have my good food that they serve me. I read my books. I have everything. All my daily activities are all in line. I live comfortably here in the prison. That's what he said. Can you imagine? After so many years in the prison, and they finally told him, you're going to get released. He said, I'd rather continue. He said, I want to speak to them and see if they would let me stay here, even though I get released. This is what this older prisoner told me. The same story of the people of Israel, that slavery mentality. And in nowadays, they call it the Stockholm Syndrome. If anybody has ever studied it in school, maybe you studied it in college or something, they speak about the Stockholm Syndrome. About that has happened to people that have been taken captive, have been kidnapped, and they've been in captivity for months or years. And after they're there, they praise the people that have them in prisoners. They treated me well, even though they beat me, even though I was locked in a cage. Yeah, but I'm here. They're good to me. People have said that, of being captive. The same mentality. And here it happens today in our time as children of God. There's too many people that have that mentality. It's, I'm okay. I know I'm not walking 100%. I know I'm not doing this right. But yet, I'm still comfortable. But what does Moses tell them when they don't call out to the Lord? Instead, they said, why didn't you leave us in Egypt? Why did you bring us out here to die? What does Moses say in this verse? He says, in verse 13, stand firm. Wait upon the Lord to get his response. ¿Qué dice en verso 13? Que se mantengan firmes. Dice, verso 3, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estaos firmes y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veráis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis firmes. Eso es lo que dice el Señor. Y a eso lo mismo lo dice Dios hoy en día a nosotros, de mantenernos firmes en lo que el Señor, ¿qué quería el Señor? Y todos conocemos y hemos leído la historia, que vino el faraón. ¿Y qué sucedió? El Señor hizo un milagro. Usando Moisés, se abrió el mar y se cruzaron el mar el pueblo de Dios. El Señor, ¿qué dijo? Que yo quería ser glorificado y voy a usar mi pueblo para demostrar, y también voy a terminar con el faraón para que ellos mismos, en su forma que hicieron, yo soy glorificado. El mismo faraón y su gente glorificó a Dios con sus hechos. Demostraron que Dios es Dios y que Él es el Todopoderoso. Y es lo que el Señor usó el pueblo. ¿Por qué? Porque Él vio que en sus corazones todavía no eran libres. Que el Señor los hizo libres de esclavitud, pero ellos todavía en su corazón todavía estaba en Egipto. Todavía tenían Egipto en su corazón. Todavía pensaban de lo que habían dejado. Y así pasa con muchas personas que yo he conocido en los años, hablando en centros de rehabilitación, con personas que han sido adictos a drogas y esto, lo otro. Me han dicho a mí, yo dejé las drogas, pero todavía siento algo que me atrae. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. De cómo el enemigo puede trabajar en nuestras mentes.
si lo permitimos. Porque ese es el trabajo que hoy está haciendo el mismo diablo en muchos, haciéndoles recordar de dónde salieron. Hay unas veces que yo he visto que estamos en cultos y hay mucha música y luego entra una música como muy movida, yo no sé qué estilo, cumbia, unos hermanos que tocan medio diferente, y después hay unos hermanos que empiezan a como querer moverse un poquito, como que se les recuerda el tiempo de su juventud, y como que, ay, Señor Santo, cuando iba a la discoteca de jóvenes, y están como queriendo moverse y luego se dan cuenta, pues ya no estoy en la discoteca, ese culto todavía trae algo, todavía está ahí que los atrae, todavía es peligroso, hermanos. Por eso tenemos que pedir, Señor, Él nos ha dicho, ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? No pueden convivir, hermano. La oscuridad y la luz del Señor no conviven juntos. Si nosotros somos libres del pecado, ya somos nueva criatura en el Señor, y ya eso no puede obrar en nosotros, porque el Señor, por su Espíritu Santo, nos ha hecho libres. Gloria a Dios, hermanos, que nos ha sacado de esclavitud, nos ha sacado de la oscuridad, nos ha hecho libres del pecado. Gracias al Señor. No que no somos pecadores, seguimos siendo pecadores delante de Dios mientras que estamos en esta carne, pero ya somos diferentes, somos nueva criatura. El Señor nos ha purificado, nos ha lavado, nos ha hecho nuevos desde lo más profundo hasta lo de afuera, y ya no debe ver eso en nosotros. Yo he estado en iglesias donde casi se dan maromas unos hermanos, y yo me quedo, wow, pues qué atlético. Está bien si están allá si son atletas profesionales, pero no sé si en el púlpito se debe de hacer eso, no sé, yo no quiero juzgarlos, pero digo, no creo que hermanos, ¿usted cree que yo me dé una baroma de aquí para allá? No sé si eso sería agradable delante de Dios, pero yo he visto eso. Ay, el Espíritu del Señor, y me doy una baroma. Pues yo lo he visto, yo no sé si alguien lo ha visto, pero yo digo, pues yo apenas me puedo levantar de la silla, menos darme baromas. Quisiera, si podía, pero no puedo. Pero digo, el Señor nos ha llamado de una forma que es agradable a Él, de servirle a Él. Y vemos aquí en el pueblo, we see the people of Israel, when the Lord brought them out of darkness, He brought them out of slavery, He made them free, He gave them a new life. He also promised them a new home, a new land that He had prepared for them, with where it said that something would be flowing. What did it say? Milk and honey would be flowing, meaning there would be great blessing in that new land. He had made a promise, yet still they had the calling of the Pharaoh and of Egypt inside their heart. They still were attracted to that, even though they were free. And when the Lord, He said, I want to be glorified because I see this need in my people. They need to be taught a lesson that I am their God, and that I can deliver them from all things that are here to harm them, starting from the devil. But yet they didn't feel it in their heart that the Lord could do that. So when they saw the situation that Moses had brought them back around and placed them in this difficult position between the sea and the Pharaoh, and what they say that the Lord had hardened the heart of the Pharaoh. Now the sadness because of losing their firstborn had gone away, had converted to what? To anger. And now the Pharaoh said, now I'm going to go after these people and I'm going to destroy them. ¿Verdad que el Señor que hizo? Endureció el corazón del faraón, y ya no era el dolor que sentían porque perdieron los primogénitos. Ahora ese dolor se convirtió en ¿qué? En coraje contra el pueblo de Dios. ¿Y qué dijo el faraón? Súbanse sus carros. ¿Y qué dice? 600 carros preparó de los soldados mejores, preparados los capitanes, y vamos a ir tras el pueblo de Dios y los vamos a destruir. Ese era el plan. Pero ¿qué dijo Moisés al pueblo cuando ellos, en vez de clamarle al Señor, Señor, ayúdanos, líbranos? ¿Qué hicieron? Murmuraron. Dijeron, pues mejor nos hubieran dejado allá, donde por lo menos teníamos donde dormir, una cama, aunque éramos esclavos, aunque nos chicoteaban, pero teníamos de comer, aunque no comiéramos bien, pero teníamos. Murmuraron. ¿Cuántos hijos de Dios hoy en día, en vez de estar en una situación donde les va mal, de decir, voy a clamarle al Señor que Dios me libre, dicen, no, pues ¿para qué el Señor me rescató si todavía, pues siquiera no estaba tan mal donde estaba?
no estaba tan mal el pecado, mi necesidad. Mejor me hubiera dejado ahí el Señor. Ahora estoy acá y ¿cómo batallo? ¿Cómo batallo? Porque el enemigo me ataca y me ataca. Pero el Señor, que en medio de todo esto, que quería probar el pueblo, su pueblo, quería también probarle al faraón y los egipcios que Él era Dios. Y que en estos hechos el Señor iba a ser glorificado. Y así lo hizo el Señor, hermano. Nosotros conocemos la historia. ¿Qué pasó con el mar? ¿Qué hizo el Señor? Abrió el mar y por la tierra fueron caminando su pueblo. Y cuando llegaron los del faraón, pues ¿qué hizo el Señor? Cerró esa puerta. Y como había dicho Moisés, y lo leemos en verso 13, en verse 13, chapter 14, verse 13 says, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salud del Señor, que Él hará hoy con vosotros. Miren lo que Él va a hacer con nosotros, le dijo Moisés al pueblo, porque los egipcios que hoy habéis visto, porque los vieron de lejos, nunca más para siempre los veréis. Qué tremendo. Así el Señor dice: olvídate. Por eso debemos de tener temor de Dios. Olvídate de las cosas que te han afectado mal, las cosas negativas en tu vida, porque esas cosas ya no tienes. Si tú eres mi hijo, eso ya no tiene poder sobre ti. Así dice el Señor, hermanos. Ya eso ya no puede tener poder en tu vida, porque eres mi hijo, eres mi hija. Pero ¿qué dice Moisés? Le dijo al pueblo que se mantengan firmes. What does the word of God say? Moses told the people of God, look what the Lord is going to do for you. And don't worry about the Pharaoh and his soldiers, because from today forward, you will never see them again. Moses was a man of conviction. He knew what the Lord was capable of doing. He believed it, and he waited upon the Lord. He was a man who had fear of God. And he spoke to the people: stand firm. Don't get all, what are we going to do? What's going to happen? How do I get to the situation? What's going to go on in my life? No, stand firm on the word and let the Lord do his work. But we have to maintain ourselves firm in the word of God. Necesitamos mantenernos firmes. Si queremos ver que el Señor sea glorificado en nuestra vida, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en el caminar, en el servir, en el buscar de Dios. Mantener esa firmeza, aprendiendo de la enseñanza que Dios usó a su pueblo para darnos hoy también a nosotros en este tiempo. ¿Por qué lo hablamos, hermanos? Porque en este tiempo hay muchos hijos de Dios que no están firmes en caminar. Muchos de nuestros hermanos batallan para mantener su firmeza. Se van por un camino, se van por otro, se olvidan de las promesas del Señor, caen en muchos problemas, en necesidades. Puede ser diversas problemas espirituales, problemas económicos, problemas personales, problemas físicas. Pero ¿qué dice el Señor? Que nos mantengamos firmes en las promesas que el Señor ha hecho con sus hijos. No importa qué viene en nuestra vida, porque han venido problemas serios en la vida de todos. Hemos tenido momentos de vida o muerte, pero el Señor nos ha hablado: mantente firme, hijo, hija, aquí estoy contigo. No temáis. Así le dijo Moisés al pueblo: no temáis, no temáis. No mires al faraón y dices: oh, ya perdimos todo. People see the problems, the darkness, the negativity. Oh, everything's gone. We lost it all. Things, no, there's no hope anymore. That's what a lot of Christians do today. Así muchos cristianos hoy hacen en día, hermanos. Algo sucede, no es el fin del mundo. ¿Qué sabemos? Mientras que hay vida, hermanos, hay esperanza en el Señor. Mientras Dios nos da vida, las cosas pueden mejorar. Si nosotros hacemos nuestra parte, claro. No esperemos que el Señor nomás, como si nada, va a arreglar todo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte como hijos de Dios. Mantenernos firmes, seguir y ser disciplinados, que a muchos no les gusta la disciplina. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Él disciplina a los que ama. Y así ha hecho el Señor con nosotros, así como hizo con su pueblo. Los puso en una situación que clamen al Señor, que piensen qué va a pasar, porque quería ver que le clamen a Él, que lo busquen a Él. El Señor así
puede ser glorificado. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, podemos en este día glorificar a nuestro Dios. Podemos darle un aplauso al Señor y decir: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú has hecho por mí lo que nadie más puede hacer. Tú me has sacado de oscuridad. Tú me has hecho libre. Tú me has dado el sentir que nadie más pudo hacer. We can glorify God today. Praise the Lord, because the Lord has brought us out of darkness. He's brought us out of slavery. And how many of us understand? He has brought us out of Egypt, where we were slaves to what? To temptation, where we were slaves to sin. We were slaves to this world, but the Lord has freed us from all of that. He's made us new, and with His Holy Spirit, with the shedding of the blood, He's put in us understanding to guide us in our walk with the Lord. The Lord has been merciful. He has been great with us. But what does it take? It takes us to do our part. Pero tenemos que hacer nuestras partes, hermano. Tengo que hacer mi parte para que Dios me ayude. Si yo sé que algo en mi vida no está bien, pues buscar al Señor, ayúdame, que esto no está bien. Si yo veo que esto es lo que me hace daño, si yo me pongo a ver mucho de programa, eso no es bueno para mí, mejor voy a buscar: Señor, ayúdame a dejarlo. Si yo veo que estoy en el teléfono mucho tiempo y no me edifica, pues Señor, ayúdame para no hablar tanto por teléfono. Si yo veo que visito con ciertas personas y no es para mi edificación espiritual, Señor, quítame esas personas que me dan otras ideas que no son de Dios. Cualquier cosa que podamos pensar, Señor, ayúdame. Si yo veo que no puedo orar, Señor, ayúdame, enséñame a orar, que yo pueda orar para glorificarte. Si no puedo ayunar, si batallo en esto o lo otro, podemos pedirle al Señor, que es nuestro Padre Celestial, que está ahí dispuesto a escucharnos y ayudarnos. ¿Qué dice el Señor? Si buscamos al Señor, lo vamos a hallar. Si lo buscamos en espíritu y corazón, lo vamos a encontrar al Señor, y Él nos va a ayudar. Pero si no, hermanos, ¿qué va a suceder? Pues nos va a dejar a nuestras propias mañas, y si tú quieres así, sigue así. Así va a ser el Señor con nosotros, si eso es lo que queremos, si es lo que deseamos. El Señor también tiene sus límites. No sé cuántos de ustedes como padres, ¿verdad? Yo sé, mi padre tenía sus límites conmigo y mis hermanos. Él nos toleraba un buen tiempo, pero cuando llega hasta un cierto punto decía: ok, ya estuvo, ya fue suficiente, y hay que parar esto. También el Señor Jesucristo, también Él nos tolera mucho. Él tiene amor, tiene paciencia, pero puede llegar un día cuando Él dice: ya estuvo, hijo, hija, ya necesitas ponerte bien. Que no llegue ese día, hermano, que podamos nosotros entender antes que llegue ese momento, decir: gracias, Señor, ya entendí la enseñanza, ahora sí, ayúdame a caminar bien. Con la ayuda de Dios, hermano, sí podemos mantenernos firmes en el Señor, con la ayuda de Dios. Que Dios nos ayude. Aquí ya vamos a terminar. Dios bendiga a nuestros hermanos que no están este día, que no pudieron llegar. Dios los bendiga. Los que nos ven allí, Dios bendiga a mi hermano Daniel, que por ahí ese medio nos ve en el servicio.